Buenos días, Dios les bendiga en esta ocasión, una vez más, dando gracias a Dios por el privilegio que nos da poder llegar a ustedes a través de este medio. Hoy quiero invitarle para comenzar el mensaje de esta mañana, que si puede acompañarme a abrir su Biblia en Salmos, Salmos 25, estaremos leyendo versículo 12 al 15. Salmos 25, versículo 12 al 15, nos dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo. Y en esta mañana pedimos que así sea en nuestras vidas, que tu palabra haga el efecto necesario. Gracias por el privilegio. Y a ti te damos, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, toda la gloria, toda la honra y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada estuve hablando sobre los temores, la solución a los temores. Estuvimos considerando la naturaleza de los temores, estuvimos considerando el estrago que hacen los temores, así como también las causas y como sobre todo, lo más hermoso, la solución que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de la fe, a través de su Espíritu Santo y a través de su amor para vencer los temores. Pero hay otro principio bíblico que nos puede ayudar también a vencer no solamente los temores, sino cualquier obstáculo, cualquier enemigo que trate de afectar nuestra relación con Dios y de esa manera que nos quiera llevar a perder nuestra salvación. Y estoy hablando sobre algo muy importante que es el temor a Dios. Porque mire, el temor a Dios es la clave también para poder vencer cualquier otro temor, cualquier otra circunstancia, situación, porque en el temor de Dios o el temor a Dios hay poder para poder vencer. Es por eso que en esta mañana voy a estar hablando sobre este tema, la importancia del temor a Dios. Porque es muy importante que usted y yo entendamos que cuando uno teme a Dios, las cosas salen mejor. Cuando uno teme a Dios, todo es mejor en cualquier área de nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, quiero hablarles sobre la verdadera naturaleza del temor a Dios. Nos dice, basándonos al Salmo 25, versículo 12 al 15, nos dice la primera parte del versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hace una pregunta que es muy importante que haya una respuesta certera, porque dependerá mucho de los que contestemos a esa pregunta como sí, o sea, yo temo a Dios. Eso va a beneficiar mucho, porque hay bendición, hay una bienaventuranza para los que temen a Dios. Por lo tanto, aquí vamos a ver esta naturaleza. Mire, temor a Dios no es el temor de miedo, no es el temor de pavor, no es el temor de horror que muchas personas a veces tienen al escuchar el nombre de Dios. Y la razón es porque a veces la culpa o la mala relación que una persona tiene con Dios, pues a veces si su conciencia está activa, si su conciencia todavía le acusa, entonces esa persona tiene un miedo de pavor de que Dios puede destruir. Y a veces hay personas que predican la palabra de Dios y lo cual está en ella, es correcto, que Dios es un fuego consumador, un Dios justo, un Dios que aplica su justicia, castiga y puede cobrar a la gente por todos los pecados y errores que han cometido. Aunque eso sea verdad, muchas veces la gente teme a Dios porque el castigo, teme a Dios para que no los mande al infierno. Pero no estamos hablando de esa clase de temor, porque el temor a Dios, como mencioné, no es un temor de miedo. Por el contrario,
serio. El temor de Dios es un temor reverente, porque aquí involucra la confianza en Dios, de reconocer su inmenso poder y carácter. El temor a Dios, cuando es reverente, cuando se le reverencia, cuando reconocemos que Dios es soberano, cuando Dios es supremo, es su carácter, Él es santo, Él es fiel, Él es justo. Entonces esto a mí me hace que todos los días yo pueda reverenciar el nombre de Dios, reconocer, porque reverenciar, podemos decir que un sinónimo de reverenciar es reconocer a Dios, respetar a Dios, darle a Dios el lugar que Él merece, darle a Dios la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Ese es el temor a Dios reverente. Cuando una persona teme a Dios, le reverencia. Cuando una persona teme a Dios, le respeta. Cuando una persona teme a Dios, le adora. Cuando una persona teme a Dios, tiene una actitud positiva, una actitud para poder acoger y de esa manera poder tener no solamente en su mente, sino en sus corazones la palabra de Dios, sus mandamientos a los cuales quiere obedecer. También podemos decir que el temor a Dios es un temor de obediencia. Es el temor que el Señor toma en serio cuando tomamos en serio su persona, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Cuando tomamos en serio su santidad y vivimos una vida para agradar a su santidad, a las demandas de su santidad. Y consecuentemente, cuando nosotros tenemos un temor de obediencia, repudiamos el pecado y todo aquello que esté en contra del carácter divino y todo aquello que esté en contra de la santidad de Dios. Por lo tanto, ese es el temor de obediencia. Nos dice Proverbios 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Escucha esta parte. Y con el temor de Jehová el hombre se apartará del mal. O sea, el temor a Dios obediente, el temor a Dios en obediencia nos hace actuar de una manera que nos apartamos del pecado, nos apartamos de la maldad, nos apartamos de una vida inicua, una vida donde antes cometíamos tantas transgresiones, dejándonos guiar por las concupiscencias de la carne. Entonces, cuando yo temo a Dios, yo me alejo del pecado, yo me alejo de aquella manera de vivir que no agradaba a Dios, que ofendía la santidad de Dios. Por eso es suma importancia entender que en estos tiempos Dios necesita gente que le obedezca, que le tema, pero no solamente de palabras, sino también de hechos. Viene un pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento cuando el reino del norte cayó. Entonces vino el rey de Asiria que los conquistó, trajo gente de otras naciones y los ubicó en Samaria. Nos dice el texto sagrado que estos hombres eran paganos, eran idólatras, diabólicos, comenzaron a adorar a sus dioses y Dios le molestó tanto que mandó leones, los cuales mataban a la gente. Entonces, cuando la gente extranjera viviendo en Samaria, que era la capital antes del reino del norte, que había sido llevado cautivo, entonces se preguntaron por qué. Entonces alguien le sugirió, es que esta gente viola las leyes del Dios de esta tierra. Entonces dice la Escritura que trajeron a sacerdotes, escribas, que les enseñaran las leyes del Dios de Israel. Pero hay una cláusula muy interesante que dice, obedecían a Jehová, temían a Jehová, pero al mismo tiempo seguían adorando a sus dioses. Pero eso no es el verdadero temor a Dios. El verdadero temor de Dios, lo que a esta gente le faltó es solamente adorar a Dios y desechar toda la idolatría, todos los dioses ajenos. Por lo tanto, no es lo correcto. Muchas gentes temen a Dios y no le obedecen. Mucha gente teme a Dios y viven en pecado. Eso no es el verdadero temor a Dios. El verdadero temor a Dios es aquel que nos hace apartarnos del pecado, de la maldad y vivir una vida en santidad. Por eso, esta es la verdadera naturaleza del temor. También nos dice la Escritura que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Lo encontramos en Proverbios capítulo 1 y 7. Y también en el libro de Job 28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor
es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Una persona que verdaderamente teme a Dios tiene sabiduría, porque regularmente cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas, vamos a cometer pecados, vamos a cometer malas decisiones, vamos a fallar, porque el temor de Dios nos ayuda, nos da sabiduría, nos da inteligencia, y por lo tanto no vamos a poder pasar el examen. El ejemplo de José, por su temor a Dios no cayó, por su temor a Dios se mantuvo firme, por su temor a Dios siguió adelante, así como muchas personas, héroes en la Biblia, que su temor a Dios los mantuvo obedeciéndole, los mantuvo fieles y victoriosos sobre cualquier circunstancia. Por eso ahí queremos ser sabios, queremos ser inteligentes. No es el que estudia mucho, no es el que tiene muchos títulos de las mejores universidades, sino en la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia viene cuando hay temor a Dios. Más adelante vamos a ver por qué. Porque Dios a los que le temen les da sabiduría. Por eso es una importancia entender qué verdaderamente es el temor a Dios. Recordemos, no es un temor de miedo, de pavor, de horror. No es un temor de cuando uno quiere uno agradar a Dios para que Dios le pague. No es un temor que busca lo suyo, que busca satisfacer sus necesidades. No, el temor a Dios es reverencia, el temor a Dios es obediencia. Y esas dos cosas podemos ver el verdadero temor a Dios, cuando le reverenciamos y cuando le obedecemos. Ahí está la verdadera definición, el carácter, o por así decirlo, naturaleza del temor a Dios. Amén. Por eso tenemos que darle a Dios gloria y honra, obedeciéndolo, porque así vamos a poder tener la sabiduría. Ahora, el versículo 12, la segunda parte, y el versículo 13 nos presenta el siguiente principio: el resultado de temer a Dios. Nos dice así la Escritura: y Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará Él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Para conectar todo el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces no contesta, sino da un resultado. Él, o sea, el que teme a Jehová, Él, o sea, Dios, le enseñará el camino que le ha de escoger, y gozará Él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Aquí podemos ver tres asuntos. Primero, temer a Dios ayuda para hacer buenas decisiones, porque dice, Él, o sea, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando tenemos a Dios, uno de los resultados es que Él nos da la sabiduría para poder hacer buenas decisiones. Proverbios 14:2 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Malas decisiones llevan a la muerte, malas decisiones llevan a enfermedades, malas decisiones llevan a desgracia. Son lazos que el enemigo que tiende a lanza para atraparnos, para hacernos caer, para tenernos atrapados, encerrados, imposibilitados, inmóviles, para que no podamos dar fruto para la gloria de Dios. Por eso el temor a Dios a mí me ayuda a poder tener buenas decisiones. Él no solamente es un manantial de vida que refresca, que da vida, sino que también me ayuda a apartarme de los lazos de la muerte, de los lazos de las tentaciones, de los lazos de las desgracias que traen cuando uno cae en las tentaciones. Por eso es de suma importancia tener en cuenta esto. Cuando yo temo a Dios, Dios me ayuda a hacer buenas decisiones. Porque todos aquellos que no ponen a Dios en primer lugar, porque recuerde, temer a Dios también significa ponerlo en primer lugar. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, eso está dando a señal de que no estamos teniendo el verdadero temor a Él. Y cuando no ponemos a Dios en primer lugar y hacemos decisiones por nosotros mismos, la mayoría de las veces, por no decir casi todas las veces, nos vamos
amar. Pero cuando nosotros ponemos a Dios, nuestro temor a Dios, le damos a Él el primer lugar, oramos, pedimos su dirección, entonces sucede lo contrario. Dios me ayuda a hacer buenas decisiones. Gracias a Dios porque Él es fiel y cumple su palabra. Una segunda cosa que encontramos aquí en este resultado, otro resultado, es temer a Dios garantiza nuestro bienestar y de nuestras familias, porque dice el versículo 13, la primera parte: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Gloria a Dios, porque podemos nosotros decir que temer a Dios me garantiza mi bienestar, y no solamente me garantiza mi bienestar, sino también de mis seres queridos, de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia que está a mi alrededor. Lógico, tienen que creer en Dios, tienen que entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador, aunque muchas veces por las bendiciones que Dios da a los que lo temen, a veces familiares que no temen a Dios, que no obedecen a Dios, que no tienen a Cristo a su corazón, hasta ellos alcanzan la bendición que Dios da a los que le temen. No significa eso que ya la salvación es para ellos también, no. La salvación es algo individual, pero las bendiciones a los que le temen, Dios les da, a veces también alcanza a su familia, a sus seres queridos, aun cuando no lo merezcan, aun cuando anden en una vida en desobediencia, porque así trabaja Dios. Dios te bendice porque le temes y tu familia también alcanza la bendición. Por eso es importante, qué hermoso sería que no solamente yo y mi esposa, mis hijos, sino toda mi familia temieran a Dios, y de esa manera la bendición de Dios sería grandemente maravillosa para todas nuestras descendencias, para todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, hasta las 1000 generaciones si es posible, porque Dios es fiel a los que le temen. Dios bendice a los que le temen y la familia alcanza. Por eso nos dice también en Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 3 cosas maravillosas que este versículo nos da a consecuencia de temer a Dios. Riquezas, o sea, lo necesario para vivir. Una vida económica fluyente. Una vida económica muy buena. Eso es lo que dice riqueza. También da honra. Da honra porque Dios a los que le honran, Él los honra y también le da vida. No solamente una vida abundante en esta tierra, sino también la vida eterna. Pero mire, ¿quiénes son los que heredan esto? ¿Quiénes son los que reciben esto? Aquellos que humildemente se acercan a Dios y tienen temor a Dios, son los que van a recibir estos beneficios: riquezas, honra y vida. Por eso, qué importante es entender esto. Cuando yo temo a Dios, Dios me bendice. Me bendice, no solamente con riqueza, y no estoy hablando de riquezas solamente físicas, estoy hablando de las mejores riquezas que podemos tener, son las riquezas espirituales, las riquezas de Cristo. ¿Y cuáles son esas riquezas? El amor, el gozo, la paz, la armonía, esa es la gracia de Dios que nos da salvación. Podemos decir que esas son las riquezas más buenas, mejores que podemos tener: el amor de Dios, el gozo de Dios y la gracia de Dios. Con esas 3 somos más que millonarios. Cuando tenemos el amor de Dios, somos millonarios. Cuando tenemos el gozo de Dios, somos ricos. Y cuando tenemos la gracia de Dios, no solamente nos bendice en esta tierra, sino nos enriquece para la vida eterna allá en el cielo con el Señor. Por eso, estas son privilegios, son bendiciones, son bienestares que vienen a los que temen a Dios. Por eso, qué tan importante es temer a Dios, mi hermano, mi hermana. Hay una historia que me gusta mucho. En Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21, nos habla la historia cuando el rey, el faraón, manda matar a los hijos del pueblo de Israel. Déjenme leerlo rápidamente. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y les dijo:
cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 20, mira, aquí es lo que quiero enfatizar. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Wow! Gloria a Dios por ello. ¿Ve qué importante es el temor a Dios? Estas mujeres temieron al Dios de Israel y Dios las bendijo, Dios las guardó, Dios las cuidó, porque era de muerte por haber desobedecido la orden del rey. Pero ahí ellas dieron aunque posiblemente era verdad, como no era tanto, pero ellas dieron una justificación. Pero aún así, conociendo a este rey, Faraón malvado, fuera para que las mandara a la muerte, pero Dios ahí las guardó de muerte y les perseveró la vida. Y después termina el texto sagrado y nos dice: por haber temido a Dios, Él las prosperó, Él prosperó su familia. Hermano, hermana, el temor a Dios hay bendición. En el temor a Dios hay riquezas enorme y mayormente, como ya mencioné, las riquezas espirituales, que son las que cuentan. Por lo tanto, ese es el resultado del temer a Dios. El resultado del temer a Dios es que Él nos ayuda, nos da sabiduría a tomar buenas decisiones. Y también el temor a Dios nos da bienestar, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Pero tiene que ser un verdadero temor a Dios que vaya acompañado tanto de palabras, pero principalmente de hechos. Y por último, tercero, la relación íntima para los que temen a Dios. Nos dice el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que tememos a Dios, se nos garantiza que esto va a producir una relación íntima con Dios. Y recuerde, entre más relación íntima tengamos con Dios, es mejor. Entre más alejado de Dios, es peor. Si queremos la bendición de Dios para nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, para nuestros seres queridos, hasta las 1000 generaciones, tenemos que tener una buena relación con Dios. Por eso, cuando yo temo a Dios, como dice el versículo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios tiene una intimidad con nosotros, pero para que Dios tenga una intimidad con nosotros, tenemos nosotros que temerle, tenemos que reverenciarle, tenemos que obedecerle. Y no solamente esa relación íntima también es, sino que también por tener esa relación íntima venimos a ser amigos de Dios, porque el temor a Dios ayuda a conocer su voluntad, porque nos dice el versículo 14 al final: y a ellos hará conocer su pacto. O sea, los que tienen una intimidad con Dios por su temor a Él, Dios confía en ellos, Dios les da confianza, Dios los considera sus amigos y les revela su voluntad, les revela su pacto, les revela sus planes. Porque mire, Dios nos dice que los planes que Él tiene para nosotros no son como lo que nosotros pensamos o queremos. Dios tiene planes, pensamientos de bien y no de mal. Pero mire, ¿para quiénes? Para los que le temen. Por eso, cuando tenemos a Dios, tenemos una relación íntima con Él. Y en esa relación íntima con Él se intimida con nosotros
y nos revela su voluntad, nos revela sus planes, nos revela lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero aquí está la cláusula: tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Por lo tanto, el que teme a Dios tiene una relación con Dios. Pero ¿cómo puedo yo garantizar y comprobar que Dios tiene una intimidad conmigo? Cuando yo le temo, cuando yo le obedezco, cuando yo le busco, cuando yo me busco un tiempo, hago mi altar, alabo y adoro al Señor y leo su palabra. Ese es el temor a Dios que nos lleva a buscarle, no por conveniencia, no por miedo, no por ir al cielo, no por no ir al infierno, no, sino por agradecimiento. El temor a Dios, puedo agregar una cosa más, el temor a Dios va acompañado con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hace y por todo lo que hará. Ahora sí, el último principio, la seguridad que hay para los que temen a Dios. Terminamos con el versículo 15 que nos dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hay seguridad en el temor a Dios, poniendo siempre la mirada en Él. Qué hermoso es mirar que las personas que temen a Dios ponen siempre sus ojos en Él. Me viene a mi mente un mensaje que ya he predicado, un pasaje que usted conoce. Cuando Jesús viene del agua, viene caminando en el mar, tenían temor de las olas, de la tormenta. Cuando lo ven, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro, mientras mantuvo mirando su mirada en Él, mientras estuvo temiendo a Él, caminó. Pero el momento que dejó de mirar a Jesús y temió a su alrededor lo que estaba pasando, a la tormenta, se comenzó a hundir. Déjeme decirle, cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos que mantener siempre nuestra mirada en Jesús. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice: puesto pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, es señal de temor a Él, pero no temor reverente, sino de agradecimiento, un temor de obediencia, un temor de amor, un temor que es a veces tan difícil de explicar el sentir, pero lo importante aquí es que cuando yo temo a Dios y pongo mi mirada en Jesús, no voy a hundirme, no voy a caer, no voy a tropezar, no voy a fallar, no voy a perderme, porque cuando yo mantengo mis ojos en Jesús, temiendo a Dios, puedo caminar seguro, porque nos dice esta parte del versículo: mis ojos están siempre hacia Jehová. Pongamos siempre nuestros ojos a Dios. Esa es señal de los que tememos a Dios. Los que tememos a Dios tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Y la mejor manera de hacerlo es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que nos amó con un amor tan grande, tan maravilloso, que dio a su Hijo. Y su Hijo Jesús, que vino a salvarnos, a morir por usted y por mí. Por lo tanto, yo debo ser un hombre, usted también debe ser un hombre, y ustedes deben ser mujeres temerosas de Dios, poniendo siempre la mirada en Cristo Jesús. ¿Y qué sucede para los que miran siempre a Dios? Los que temen a Dios tienen una seguridad, porque dice en la última parte del versículo 15: porque Él sacará mis pies de la red. O sea, esta seguridad en el temor de Dios garantiza auxilio, garantiza protección. La red, en esta figura de la palabra red, lo que está haciendo la figura, el símbolo que el salmista está poniendo, se refiere a las aves que ponían redes para ser atrapadas. Se refiere a las redes que usaban para cazar a los peces, a las aves, a otros animales, porque cuando caían estos animales, estas aves en las redes, estos peces, ya no tenían escapatoria, era su final. Por lo tanto,
Por eso tanto es importante que nosotros no caigamos en las redes del temor de que hablamos carnal, no del temor a Dios, el temor malo, los temores en las cosas de la vida, ni tampoco en las tentaciones, concupiscencia, en las tentaciones que el diablo, que la carne, batallamos siempre en problemas, circunstancias negativas. Esas son las redes que este mundo, que Satanás usa para querer atrapar a los hijos de Dios. Pero cuando yo temo a Dios y pongo mi mirada en Jesucristo, yo no voy a caer en esas redes. Usted no va a caer en esas redes, porque Dios guarda a los que le temen, porque Dios guarda los pies de los que le temen, para no tropezar y no caer en las redes, no caer en la tentación, no caer en las manos del enemigo. Por eso, mi hermano, mi hermana, hay que temer a Dios. Y concluyo diciendo, la mejor manera de comprobar que tememos a Dios no es decirlo con palabras, sino con hechos. O sea, la mejor manera que podemos comprobar que tenemos a Dios es obedeciéndole. No hay otra mejor manera de comprobarlo. El que obedece sus palabras, el que hace caso a la palabra de Dios, la lee, la estudia y obedece la palabra de Dios, la Biblia, ese es el que teme a Dios, el que obedece y trata de cumplir sus mandamientos. Ese es el que teme a Dios. De lo contrario, no se puede decir que somos temerosos cuando no andamos o no tratamos de obedecer a Dios, cuando no andamos en una vida en obediencia, viviendo conforme a los estandartes de la santidad de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, queremos comprobar que somos temerosos de Dios, hay que obedecerle. Ahí está la clave. No hay otra manera más de comprobar, porque ahí con la obediencia viene la santidad, viene el agradecimiento y vienen tantas otras actitudes que debemos nosotros llevar a cabo, practicar, principios que debemos de practicar. Y también, segundo, por lo tanto, vivamos una vida en obediencia a Dios y Él se manifestará en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos, y nos bendecirá. Aunque yo puedo decirlo juntamente con mi esposa y mi familia, nosotros ya hemos sido demasiado bendecidos por Dios, pero no rechazamos ninguna bendición de Dios. Antes, por el contrario, toda bendición que Dios quiera darnos es bienvenida. Por lo tanto, yo quiero mantener mi vida bendecida, mi vida, no solamente mi vida, mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo quiero que usted también siga siendo bendecido por Dios. Pues la clave está temiendo a Dios, porque el que teme a Dios es el que Dios bendice. Vuelvo a recordar para terminar lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Vamos a escuchar este canto. Y cuando hablamos de reverencia y temer a Dios, hay que reverenciarle, hay que humillarse. Recuerden, la humildad y el temor a Dios van a acompañar. Vamos a escuchar este canto y cántelo, si usted lo sabe. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, pueblo que sos, es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. ¡Aleluya! Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. ¡Adoremos! No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies,
Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Y mi Dios, que podamos ser hombres y mujeres temerosos tuyos, viviendo una vida en obediencia delante de ti, andando como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Señor, yo oro por mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que nos han estado escuchando, nos escucharán y verán, para que, Señor, conforme la necesidad, tú suplas. El problema, tú lo soluciones. La enfermedad o cualquier otra cosa, tú te glorifiques, Padre. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Seguimos orando por esta nación, por la situación de este virus, para que prontamente, Señor, los números de infectados bajen y puedan encontrar un antídoto a ello. Aquellos que han perdido un ser querido, sigue confortando sus corazones. Aquellos, Señor, que están enfermos de cualquier enfermedad o dolencia, oramos para que, Señor, tú los sanes. Y sobre todo, hacemos un compromiso de vivir una vida temiéndote, reverenciándote y obedeciéndote y amándote, así como tú nos has amado a nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, Padre Santo. Amén. Antes de cerrar, quiero dar gracias a Dios a cada uno de ustedes y también a aquellos hermanos y hermanas que fielmente en este tiempo difícil han sido fieles con sus diezmos y sus ofrendas. De todo corazón les damos gracias, que Dios les siga bendiciendo y que sea su nombre siempre glorificado. En el nombre de Jesús, de parte de mi esposa y mi persona, les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.